Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. Vamos a presentar un video complementario sobre el colapso de la torre en Florida de hace algunos años porque trascendieron algunos datos de los informes periciales y a partir de ahí se puede determinar que algunas de las hipótesis planteadas en un video que había desarrollado, creo que dentro de los videos de colapso progresivo se desechan, se descartan y cobran relevancia otras. Entonces, comenzamos. Resumiendo, el edificio en Florida colapsó el 24 de junio del 2021, estaba compuesto por 12 pisos y un subsuelo de garage. La fecha de construcción data de 1981 y el código de aplicación que se utilizó para su diseño es el ASI 318 del año 77. Tenía 136 departamentos y hubo que lamentar 98 víctimas fatales. La tipología estructural es un entrepiso sin vigas con estructura de hormigón armado. En planta baja hay una amplia losa de acceso, que ya vamos a ver fotos y gráficos, con acceso con garage, maceteros y piscina. El informe pericial, no sé si es correcta la fecha, de junio de 2022, donde se evaluaban responsabilidades, descartó por un lado que la falla se asociara con problemas en las fundaciones, que era una hipótesis de asentamientos diferenciales y sobrecarga de alguna columna ante la descarga de otras, pero se verificaron errores tanto de diseño como así de construcción. Sumado a esto, porque siempre que hay un colapso, lo decimos en cada uno de los casos que presentamos, hay una sumatoria de eventos que son desfavorables, se adicionaron con los años cargas de pesos propios no previstas en el proyecto original. Respecto del código de aplicación, el ASI 318 del año 77, estaba de acuerdo con el grado de conocimiento de esa época, pero frente a los actuales, la versión actual del código ASI 318 del año 2019, se observa que era poco conservador respecto al diseño parapunzonado y no tomaba en cuenta algunas variables que reducen la resistencia al mismo. Entonces, el mismo código carecía de especificaciones para propiciar una redundancia estructural. Esto es natural porque en esa época todavía no había demasiado conocimiento sobre este tema y esto facilitó que ante una falla inicialmente localizada por fuera de la estructura del edificio, por vínculo se generara un colapso progresivo que comenzó a afectar parte del edificio y avanzó hasta que llegó a un punto en que un sector de tabiques le brindó estabilidad a lo que quedó en pie. En la zona de planta baja, de la zona llamada de la piscina, se incorporaron, en el estudio se determinó posteriormente a la ejecución de la obra original, paquetes de contrapiso de mayor espesor a los previstos y maceteros mayores a los previstos en cantidad y ubicación, finalizando esta tarea allá por el año 1996. Por otro lado, ya en esa época, en el año 1996, la zona de la losa en planta baja sobre el garage que soportaba todos estos elementos estaba con un coeficiente de seguridad, la falla de punzonado cercano a 1, y empezaban a manifestar fisuras que desde abajo del garage se podían visualizar como filtraciones que eran producto de las fisuras de un inicio de la falla por punzonado. La armadura de flexión sobre apoyos en losas tenía una altura útil D menor a la de proyecto. Esto es un problema que tiene que ver con la ejecución, con el control de calidad de ejecución. Esto redujo más aún el de por sí reducido perímetro de punzonado que tiene que ver con la capacidad de resistencia al punzonado. Como ustedes saben, sobre el final del video refrescaremos en 2 minutos algunas ideas. La cuantía de esta armadura, por otro lado, la armadura de losas,
era menor al 1% y esto facilitó un mecanismo de falla que se conoce como punzonado inducido por flexión. Este es un concepto relativamente más nuevo, que en esa época no se conocía, por lo tanto tampoco se puede pensar que fue una falencia del proyecto. No se incluyó en la verificación a punzonado el efecto de momentos de desequilibrio que aumentan las tensiones de corte en un sector, esto sí fue una falla, y se planteó en la zona de encuentro losas de patio, veo un error de tipeo, edificio, un escalón en la misma que afectó desfavorablemente aún más la resistencia. El colapso probablemente se inició, muy probablemente, en la zona de la losa de planta baja de piscina, por fuera del edificio, fallando la misma, como dijimos, por punzonado, porque desde el año 96 estaba en una situación crítica. Al caer esta losa, generó daños en al menos 2 de las columnas perimetrales del edificio, ¿sí?, que por un lado duplicaron la altura de pandeo en esa dirección, por otro lado, al caer las losas, se desprendieron parte física de las columnas, ¿sí?, reduciendo su resistencia, y por otro lado, adicionalmente, se aplicaron cargas horizontales importantes durante este fenómeno de colapso sobre las columnas, en la dirección que la longitud de pandeo era mayor. Al colapsar estas dos columnas, se da inicio a una falla por sectores como los que vamos a ver en la foto. Y este colapso progresivo que comenzó en una losa por fuera del edificio afectó inicialmente 2 de las columnas perimetrales de un sector del edificio y luego fue afectando progresivamente diferentes sectores del mismo, se detuvo, antes de llegar al colapso de la estructura completa, en una zona de tabiques de escaleras y ascensores que quedó en pie, como vamos a ver en las fotos. Si ustedes ven el video del colapso, van a ver que hay uno de los sectores que perdura unos segundos más en el tiempo antes de fallar, y era porque tenía a su vez un tabique rigidizador que le brindó esa sobrevida de segundos. Si hubiera sido más robusto, probablemente ese sector no hubiera colapsado frente a esta serie de eventos. Ahí se hubiera detenido el colapso progresivo que estamos mencionando. Bueno, el punzonado ya lo hemos hablado, pero gráficamente se generan fisuras, ¿sí? La armadura superior, si bien no aporta incremento a resistencia al punzonado, si es de cuantía reducida, del 1% o menos, las fisuras de flexión que se generan incrementan su espesor y reducen la capacidad teórica del punzonado que tendrían según las ecuaciones de punzonado planteadas oportunamente. Esta es una vista de la zona de la piscina, de la losa sobre el garage, donde se ven los maceteros, vehículos a la izquierda y la piscina a la derecha. Marqué en rojo la zona donde todos los indicios marcan que se inició el colapso por punzonado de esta losa. Esta es la losa, un sector amplio colapsada por punzonado. Como ven, cayó la losa y quedaron las columnas en pie. Este es marcado en rojo el sector importante de tabiques que definió que los sectores que iban colapsando paulatinamente se detuviera el colapso progresivo allí, estabilizando este último sector que finalmente fue demolido. Acá vemos armadura pasante de una de las columnas, donde se ve la escasa cuantía de la armadura de losas en columnas, ¿sí? Con posterioridad, el avance en el estudio del punzonado marcó que en losas con reducida cuantía demostraron que la flexión de la armadura traccionada en las cercanías de la columna o área cargada lleva un incremento de la rotación local y la abertura de fisuras inclinadas localizadas dentro de la losa. En estos casos, el movimiento de esa fisura de abertura puede producir una falla a punzonado,
generada por flexión para fuerzas de corte menores a las calculadas por las expresiones que plantea el código. Este fenómeno puede ocurrir tanto para losas sin armadura de corte o que cuenten con ella. Entonces, los ensayos con armadura menor a la mínima demuestran que la armadura de corte no mejora la resistencia a punzonado, pero no obstante, la armadura de corte puede aumentar las rotaciones plásticas antes de generar la falla por punzonado o flexión. En la versión actual del código se indican especificaciones para esta armadura y las cuantías mínimas a colocar para evitar este tipo de fallas. Esta es una planta en colores dividido de la estructura del edificio entre pisos sin vigas, donde lo que vemos en verde es lo que se mantuvo en pie. Si ustedes ven en el perímetro de la zona verde con la zona en naranja, hay un tabique importante de ascensores y escaleras, que es lo que mantuvo el pie la estructura. La falla comenzó por la zona donde están marcadas esas columnas en círculo y paulatinamente se fue extendiendo a los demás sectores en naranja y en amarillo. Así quedó la estructura, como podemos ver. Entonces tenemos defectos de diseño, defectos de ejecución, sobrecargas superiores a las previstas, defectos de control de quién era el responsable de la autorización de plantearlas o no, fenómenos de deterioro y falta de mantenimiento y deficiencias en los controles periódicos del estado de la estructura. La zona de fallo inicial es la que vemos. La secuencia entonces se inició por las losas, ¿sí?, de la zona que vimos, luego siguió por la zona en rojo, donde fallaron supuestamente en principio 2 columnas, posteriormente las zonas aledañas, la zona en azul permaneció unos segundos más en pie porque tenía un tabique pequeño rigizador y finalmente terminó colapsando todo el sector en color, salvo lo que vimos en blanco por el tema de los tabiques de escaleras y ascensores que generan un corte en el colapso progresivo. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, teníamos otro tabique importante en la zona en amarillo, ¿sí?, estabilizante? Que quizás el colapso, digo quizás, el colapso se podría haber tenido en la zona en rojo, ¿sí?, y eventualmente en naranja. Y no, supongamos en el peor de los casos, en rojo, en naranja y en verde, y haber evitado la zona en amarillo y en azul. Entonces, bueno, estos son ideas, ¿no? Vimos cómo se frenó ahí y podría haberse eventualmente frenado en otro sector. Entonces, el proyectista, frente a este tipo de posibilidades de eventos, de que una falla localizada termine generando una falla generalizada, ahora tiene más herramientas para hacer este tipo de análisis y asegurar una posibilidad de sobrevida o de redundancia estructural mayor. Acá vemos una zona de la losa sobre planta baja colapsada, caída, por eso la columna tiene 2 colores, en blanco se ve la zona de subsuelo y en gris la zona de planta alta. Este sector permaneció en pie, por lo tanto la altura de la columna frente al pandeo es doble que la de proyecto, ¿sí? Claramente las losas fallaron por punzonado. Vemos la estructura del edificio nuevamente, marcadas las columnas que presumiblemente fallaron en primera instancia y el sector asociado que falló en primera instancia, ¿sí? Si ustedes ven en amarillo hay un pequeño tabique, ¿sí?, que generó que ese sector, en la secuencia del colapso, que está grabada en videos, con cámaras de seguridad de edificios vecinos, cayera segundos después que el sector inicial. Entonces, acá vemos un corte, a la derecha el sector del edificio, en la zona del escalón que les marqué que fue desfavorable según los peritos, ¿sí?, y el arrastre de la losa sobre planta baja generó fuerzas horizontales que afectaron
físicamente a la columna desprendiendo parte de la misma y generan fuerzas horizontales para una columna ya debilitada que no estaban contempladas en el diseño. Probablemente se desprendieron sectores de la columna como las que podemos ver cuando colapsó ese sector de losa, ¿sí? Entonces, aspectos a mejorar hacia el futuro, reflexiones. Evaluar en el diseño el punzonado como un factor determinante, aplicando los criterios actuales del Código ASI 318-2019 o los que vengan en el futuro, para la tipología entre pisos sin vigas, losas sin vigas, que son estructuras seguras, correctamente diseñadas. Considerar en él los momentos desequilibrados para evaluar tensiones de corte, definir una cuantía mínima adecuada de armadura sobre apoyos, dotar a la estructura desde la etapa de proyecto de redundancia estructural. Ya tenemos referencias y bibliografía que nos permiten tener ciertos criterios para aplicar en el proyecto, aunque todavía en los códigos es muy pobre lo que hay. Prácticamente, si solo respetamos, por ejemplo, el código ASI 318, aún en la versión 2019, la situación es bastante pobre. Es una opinión personal, ¿no? Nada más. Pero hay bibliografía que uno puede recurrir y consultar, o otros códigos que no son el código ASI, que establecen especificaciones para edificios gubernamentales, por ejemplo, para evaluar la posibilidad de este tipo de falla. Tener un buen control de ejecución en la obra, esto es siempre, pero entre otras cosas, cuando se ejecutó esta obra, que ya tenía deficiencias, la altura útil de la armadura sobre la zona de columnas en alguna de las columnas críticas fue menor a la prevista, y eso disminuyó el perímetro crítico y por ende la resistencia al punzonado. Desarrollar un análisis de carga realista y ya como operador del edificio no autorizar cambios relativos a la estructura sin control de un especialista estructural. Mejorar el control periódico del estado de las estructuras de edificios. Acá fallaron. Y ante posibles patologías proceder a su estudio y evaluación. Esto ya lo dijimos en la clase de punzonado. Sabemos que la falla por punzonado es frágil, sin aviso, ¿sí? Y luego puede generar una falla en cadena. Generalmente cuando hablamos de falla en cadena es que una losa caiga sobre la otra y esa sobre la inferior. Acá generó una falla que excedió a la falla misma de la losa que colapsó por punzonado, afectando al edificio y generando el colapso del mismo. Y como sabemos, a los fines de diseño adoptamos una superficie de falla ficticia con línea de puntos, una sección crítica a una cierta distancia de la cara de columna que se considera relacionada con la altura útil y por ende si la altura útil se reduce, la sección crítica también. Y la transferencia de momentos genera que sobre una de las caras se sumen a las tensiones de corte tensiones de flexión, ¿sí? Generando, por ejemplo, el momento flector transmitido en verde pasa por flexión sin incrementar las tensiones de corte. Pero el momento flector transmitido en los laterales de la losa a la columna en rojo genera tensiones de corte adicionales. Entonces, sobre esta base, en una columna cuadrada, por ejemplo, aproximadamente el 60% del momento desequilibrado se transfiere por flexión y no afecta al corte, a la resistencia del corte, y el 40% restante por excentricidad de corte. Hay un coeficiente gamma que permite evaluar en función de la relación de lados de la columna, si esta es rectangular, qué porcentaje pasa por flexión y qué porcentaje se asigna al corte. Y en función de eso podemos obtener las tensiones de corte en la cara 1 y en la cara 2, ¿sí? Considerando el efecto de BU sobre AC, que serían las tensiones de punzonado derivadas de las cargas gravitatorias, más el segundo término, gamma B por MU por C sobre JC, que serían las tensiones de corte que se incrementan por el momento flector desequilibrado. Acá no se considera. Con los conocimientos que tenemos hoy en día se podría haber evitado todo esto aún frente a todos estos eventos desfavorables. Con el solo hecho de haber colocado una armadura inferior, pasante por la columna, que no incrementa la resistencia al punzonado en nada, debidamente anclada a ambos lados,
que si falla la losa por punzonado evita que ésta caiga, se desprenda. De haber logrado esto, ¿sí?, las losas de planta baja no hubieran caído probablemente y no se hubiera generado estos daños en las columnas perimetrales del edificio y estas fuerzas horizontales sobre las mismas que generaron el colapso desproporcionado que vimos. Entonces, las prescripciones de esta armadura las hemos tratado en los videos como sugerencia nada más. La armadura inferior con la longitud adecuada para anclarla en la losa y son una medida de seguridad adicional para evitar que un colapso local se transforme en un colapso general. Bueno, con esto lo cerramos. Gracias a todos. Nos vemos.